Bienvenidos a todos y todas a esta conversación virtual con las personas candidatas a comisionados y comisionadas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para esta próxima elección que se llevará a cabo en junio en la Asamblea General. Les damos las gracias a los y las candidatas por acompañarnos esta tarde. Estamos sumamente agradecidos por su tiempo y por su buena disposición para participar en este evento. También agradecemos a quienes nos están siguiendo por las diferentes plataformas y desde las diferentes partes de las Américas. Para quienes nos siguen en Zoom, les recomendamos que pueden activar la opción de traducción simultánea español, inglés o portugués. Este evento está organizado por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, la Fundación para el Debido Proceso, la Red Latinoamericana y del Caribe por la Democracia, el Programa de Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer Stiftung y el Robert F. Kennedy Human Rights. Todas nuestras organizaciones comparten desde hace muchos años el firme compromiso de apoyar iniciativas que fortalezcan la capacidad del sistema interamericano de promover y proteger los derechos humanos. Una manera fundamental en la que creemos que podemos llevar a cabo este compromiso es buscando posibles formas de aplicar algunos de los principios y valores que promovemos, como la transparencia, la participación, diversidad, equidad e inclusión. Estos principios pueden ser también aplicables en los procesos de elección de personas en posiciones de liderazgo en nuestro sistema regional de derechos humanos. Por temas de tiempo, no haremos presentación de los currículums de las candidatas, pero les invitamos a leerlos en los materiales de difusión de este evento y en las redes sociales de las organizaciones convocantes. Pueden acceder también en la página web de la OEA y en la página web de SEGIL. Veamos este diálogo de hoy como una contribución pequeña, pero muy importante para brindar una mayor visibilidad y fomentar la participación de más actores en el proceso. Esperamos que este esfuerzo sea un aporte genuino a la elección de las mejores personas para liderar una institución vital de derechos humanos. Como sabemos, para muchas personas, la CIDH es la única esperanza que tendrán las víctimas de violaciones de derechos humanos en nuestra región. Y finalmente, no puedo dejar de mencionar que existe una paridad de género en las personas candidatas, algo que ha sido reflejado como un compromiso de los estados en las últimas resoluciones adoptadas en la Asamblea General de la OEA. Esperamos que sea una señal de que nuestra región avanza hacia una mayor igualdad de género y que asegure la equidad entre nuestras instituciones. Brevemente haré referencia a la dinámica de este diálogo. Tendremos 4 rondas de preguntas, cada una con un moderador o moderadora diferente de las organizaciones participantes. Las primeras 2 preguntas han sido compartidas con anticipación con los y las candidatos y cada uno tiene 4 minutos para responder. Para las personas que contesten las preguntas en el Zoom, el micrófono se apagará a los 4 minutos y aquí en el salón también podremos apagar el micrófono para dar paso a la siguiente persona que presente. Para la tercera pregunta se hizo una consulta con redes de sociedad civil y se les entregó a cada panelista 3 o 4 de las preguntas planteadas. Ellos podrán escoger hacer referencia a una o a todas las preguntas que han recibido. Los temas son sobre migración, trabajo de la Comisión Interamericana, la protección ejercida por las medidas cautelares y las debilidades que enfrenta la Comisión en este momento. Y al final del evento se tendrán 2 minutos por participante para dar un breve mensaje de despedida. Pasemos entonces a la pregunta número 1, para lo cual le cedo la moderación a nuestra colega Hannah Arendt de la Fundación del Debido Proceso. Adelante, Hannah. Muchas gracias, Francisco. Estimados y estimadas candidatos, candidatas, es un placer saludarles y nuevamente les agradezco su participación esta tarde. Para esta ronda está previsto que el orden de presentación sea el siguiente: Andrea Pochak, Christopher Arif Vulcan, Edgar Stuardo Ralón, Gloria Muniz de Mes, Lidia Casas Becerra y Pierre Paulo Pigos. Dicho esto, procedo entonces a formular la pregunta. El plan estratégico de la CIDH para los próximos 5 años plantea múltiples desafíos en materia de derechos humanos en el hemisferio y también desafíos a nivel interno de la CIDH, por ejemplo, con relación a los recursos disponibles.
De llegar usted a este organismo, ¿cuáles son los temas que considera deben ser priorizados por la CIDH? ¿Debería abordar la CIDH estos retos con las mismas metodologías, prácticas y herramientas con las que ya cuenta? Entonces, le doy la palabra primero a la candidata Andrea Pochac. Bueno, muchas gracias a las organizaciones que pusieron en práctica este mecanismo. Celebro todos los mecanismos vinculados con la transparencia en el mecanismo de selección. Son bienvenidos. Es difícil elegir algunos de los temas que son prioritarios. Intenté pensar cuáles son los temas que sufren, los problemas de derechos humanos que sufren todos los países de la región con mayor o menor énfasis. Por eso hago eje en la violencia de las fuerzas de seguridad, la violencia de las fuerzas penitenciarias, pero también la violencia generada en muchos casos por redes de criminalidad organizada en nuestros países. Es un enorme problema que genera graves violaciones de derechos humanos y que está acompañado en muchos casos por la impunidad de las administraciones de justicia. El segundo gran eje que atraviesan todos los países con mayor o menor énfasis es el de la igualdad. Igualdad jurídica, pero también igualdad estructural, sectores que siguen postergados históricamente en nuestros países. Y el tercer eje es el de la institucionalidad democrática, en algunos países por la pérdida de credibilidad de los poderes judiciales o la persecución del periodismo, de los defensores de derechos humanos, etc. En mayor o menor énfasis son problemas que atraviesan todos los países. Hay problemas específicos de algunas regiones. En el Caribe, claramente, el impacto del cambio climático en la vigencia de los derechos humanos es un problema que debe ser abordado con fuerza por el sistema interamericano, por la Comisión. Las herramientas son diversas, por supuesto, y el sistema de peticiones no puede ser el único. Es muy importante el sistema de peticiones, pero no puede ser el único y tienen que fortalecerse, y me van a escuchar hablando a lo largo de la presentación, tienen que fortalecerse las herramientas políticas. Perdón por lo rápido. Tienen que fortalecerse las herramientas políticas y de articulación y de incidencia con los gobiernos, con las autoridades locales, con las instituciones de derechos humanos locales. La Comisión tiene que recuperar su capacidad de incidencia sobre cada uno de los países. Muchas gracias, candidata Pochac. Le doy la palabra al candidato Christopher Arif Burkan. Good afternoon, everyone, and thank you very much for this invitation. In terms of Muy buenas tardes a todos y todas por esta invitación. Muchas gracias por la invitación. I would single out 3 areas deserving of prioritization, partly because of their gravity and partly because solutions Diría aquí que habría 3 áreas que deberíamos priorizar. that, if implemented, could have positive ripple effects across society. Tenemos aquí algunas alteraciones estructurales que en caso de ser implementadas tendrán un efecto bastante importante en la sociedad. La primera es que hay soluciones extremas de precariedad y vulnerabilidad. Pueblos indígenas, la población LGBT y los migrantes, que son más vulnerables a esa violación de los derechos humanos, también instituciones débiles y poderes centrales llenos de prejuicio. Una reforma de ese ambiente sería fundamental para permitir nuestra total participación. En segundo lugar, la desigualdad que van creciendo en países ricos y pobres y que deberían ser trabajadas de forma más igualitaria. La seguridad de los ciudadanos y ciudadanas también. Eso afecta a la seguridad y las condiciones de vida de hombres, mujeres y niños también. Como los enfoques tradicionales también no se dedican a moderar este problema, hay una necesidad importante aquí para la prevención más allá de la descriminalización. O sea, lo que quiero decirles es que tenemos que dedicar atención a la rehabilitación y a una reforma penal para lidiar con las causas raíces. Hay un retraso en los procedimientos internos que exigen mucha atención, ya que el sistema es uno de los pilares de nuestros sistemas también. Dentro de las estrategias también podríamos decir algunas de las convenciones tienen prácticas que han logrado bastante éxito en el pasado y que siguen teniendo bastante valor, como visitas
informes, funciones críticas de monitoreo y la facilitación de intervenciones oportunas y específicas. También la promulgación de actividades a través del diálogo, estimulando relaciones que existen en los estados, y esas son propuestas que tienen una tendencia a ser más bien recibidas. En relación al plazo, la verdad es que los casos no pueden ser resueltos en orden cronológico, porque eso puede llevar a una inadecuación total, porque ya tenemos un retraso en el sistema jurídico de décadas. Creo que debemos también considerar excepciones en situaciones de crisis, urgencias y donde las medidas de precaución estén pendientes, donde haya estándares y normas y una combinación que nos permitiría que la Comisión pudiera reducir el tiempo también de juicios aquí o de actuación. Especializaciones y, por lo tanto, una mayor eficiencia al fin y al cabo. Muchas gracias. Muchas gracias, candidato. Con eso le pasamos la palabra al comisionado Estuardo Ralón. Muchas gracias, muy buena tarde. Saludo a mis colegas, candidatos, candidatas y también a las personas conectadas. La pregunta: ¿cuáles son los temas que consideran deben ser priorizados por la CIDH? De acuerdo al plan estratégico que fue aprobado durante este periodo en la comisión, yo priorizaría dos aspectos que tienen que ver con el impacto del sistema interamericano. El primero de ellos es la expansión de las soluciones amistosas, porque con ello se incrementa el acceso a la justicia interamericana, y la expansión de las soluciones amistosas permitiría también abordar de una manera más eficiente el retraso procesal que existe en el sistema interamericano. Y el otro aspecto que priorizaría sería el fortalecimiento del seguimiento de las recomendaciones y del CIMORE, porque allí, en el sistema de monitoreo de recomendaciones y en el seguimiento de las recomendaciones, de lograrse la implementación, allí está el impacto que la Comisión puede lograr de acuerdo a sus instrumentos. Esa pregunta también tiene otro componente, y es si se deben abordar estos retos con las mismas metodologías y prácticas. Yo les diría que habría que darle continuidad a las metodologías que han sido exitosas, pero reforzaría, sin duda alguna, la labor de promoción y de capacitación, reforzaría las visitas académicas de alto nivel y reforzaría la metodología de un diálogo sostenido con los estados. Porque precisamente cuando existen ya recomendaciones pendientes de cumplimiento, es el diálogo efectivo con los estados el que permite superar obstáculos para que una recomendación pueda implementarse y esa recomendación resuelva un problema, sea coyuntural o estructural. Y en esa solución que se llega al implementar una recomendación, ese es el legado que va quedando del impacto del sistema interamericano en el fortalecimiento de la cultura de los derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionado Ralón. Le doy la palabra a la candidata Gloria Muñiz. Thank you very much. Thank you for the opportunity. Climate change. Muchas gracias por la oportunidad. El cambio climático afecta desproporcionalmente a las poblaciones marginalizadas en el Caribe y en América Latina, como niños y mujeres, pueblos indígenas y las injusticias y las desigualdades coloca a los añosos y a los enfermos crónicos y a los niños y poblaciones vulnerables en posición más delicada. Y todas las personas van a sufrir más y van a sufrir más durante desastres
y va a ser más difícil que lleguen a seguridad y van a estar más susceptibles a los eventos relacionados al cambio climático como la contaminación. Las personas con discapacidades o con enfermedades crónicas se enfrentan desafíos semejantes. Trabajando junto con gobiernos, las agencias internacionales y regionales, las organizaciones de la sociedad civil en el campo, la Convención pueden priorizar esos derechos humanos y defender esos grupos y defender métodos para que todos, independientemente de su edad, capacidad o estado de salud, sean incluidos. Por ejemplo, muy sencillo, en planes de desastres o en esfuerzos de respuesta a desastres. Otro ejemplo de la priorización es la protección de las poblaciones indígenas, de las industrias extractivistas y las injusticias climáticas. La Comisión debe hacer recomendaciones para que los gobiernos protejan a los pueblos indígenas. Esto es la tarea de los defensores de los derechos humanos. La Comisión puede defender medidas que promuevan un desarrollo sostenible, incluso con el uso de energía renovable, agricultura sostenible y prácticas sostenibles de la civicultura, junto con los esfuerzos que ya están siendo realizados por los gobiernos y por la sociedad civil. Muchas gracias. Le paso la palabra a la candidata Lidia Casas Becerra. Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Los temas que en general yo he planteado tienen que ver con 4 cuestiones y aquí trato de resumir. Por un lado, la violencia, las violencias que son de distinta naturaleza, los problemas que dicen relación con la administración de justicia, el acceso a la justicia, la vulnerabilidad de distintas comunidades y los problemas procesales y los retardos procesales. En primer término, uno tiene que señalar que el tema de las violencias hoy día preocupa a cada una de nuestras sociedades. Y por lo tanto, uno de los grandes desafíos que a mi juicio tiene la Comisión es precisamente buscar esos puntos en común para asegurar que no haya una incompatibilidad entre las medidas que adoptan los estados, por ejemplo, con los estándares internacionales. Porque hoy día caminamos sobre un péndulo sobre formas de pensar de que los estados no pueden adoptar medidas o bien aquellas medidas que van a llevar claramente a la vulneración de derechos. Y en el tema de violencia, recordar que uno de los grupos que también está altamente afectado por la violencia va a ser las mujeres, pero también los grupos de la diversidad, los colectivos de la diversidad sexual. Esto nos lleva al punto de la administración de justicia. Muchos de los problemas que están y que luego llegan ante la Comisión van a ser con que no logran los países poder resolver internamente las violaciones a los derechos humanos. Es importantísimo trabajar con los órganos de la administración de justicia, los ministerios públicos, los jueces. Y esto nos lleva a que muchas veces a través de los temas de acuerdos amistosos solamente trabajamos con los ejecutivos, pero el diálogo tiene que ser con los otros poderes del Estado. Y un punto, digamos, nada más que un pie de página respecto de esto. También uno debe recordar que si bien las soluciones amistosas son extremadamente importantes, ellas se adoptan fundamentalmente con los ejecutivos, sin mayor diálogo entre los distintos poderes del Estado. Entonces, cuando hay una discrepancia entre el ejecutivo y el poder legislativo, a veces es muy difícil poder avanzar. También quiero decir que el tema de la desigualdad es más bien estructural en nuestro continente y en el Caribe, y eso hace mucho más difícil los problemas que tienen que ver con la violencia. Para los jóvenes a veces es mucho más fácil traficar que poder tener un empleo que les dé una vida digna. Por lo tanto, es importante trabajar los temas de pobreza y la desigualdad. Y sobre los problemas, digamos, que enfrenta la Comisión, claramente es el retardo procesal, pero el retardo procesal también se obligan los estados, porque son parte también del problema. Uno tiene que mirar con cautela las soluciones amistosas, como yo señalé, y tiene que pensarlo desde la idea que tengan algún tipo de bien, que efectivamente sean capaces de ser implementadas, que haya indicadores sobre cumplimiento y gradualidad. Y
la priorización muchas veces de los casos. Es decir, si hay medidas cautelares, uno debe pensar que esos casos deberían tener una tramitación más rápida y también por los temas apropiados, los temas que requieren de una intervención urgente de parte de la comisión. Muchas gracias. Muchas gracias, candidata Casas. Ahora, para terminar esta ronda de respuestas a la primera pregunta, le doy la palabra al candidato Pierpaolo Pigozzi. Muchas gracias. Todas las áreas en las que los candidatos y el comisionado Ralón se han expresado anteriormente como áreas prioritarias son sin duda problemas hasta cierto punto sistemáticos de la región. Me parece injusto tratar de priorizarlos, no diciendo a mis colegas como, no es una crítica a mis colegas, lo que trato de decir es las prioridades van a ser siempre las más urgentes, los presentes en ese momento en la comisión. Yo esta mañana decía ante el Consejo Permanente, es la realidad la que nos dicta el método, la que nos dicta las prioridades. Todos estos temas a los que se han referido mis colegas anteriormente están dentro del plan estratégico y están considerados como áreas prioritarias. Y así debe ser. No creo que podemos, me resulta muy difícil pensar en que hay algún derecho que podemos postergar o que debe ir en segundo lugar. Entiendo la idea de hablar de áreas prioritarias. Entiendo que la idea es saber que con recursos y horas limitadas al día cuáles vamos a abordar primero, y yo creo que ya están dichos los temas centrales, los temas transversales a la región. Seguro entre estos temas tenemos que movernos con un enfoque de indivisibilidad de los derechos, de tratar de abordar todos los problemas, antecedentes, las causas, los efectos. Y yo diría que me interesa mucho más bien cómo está formulada esta pregunta de si deberíamos abordar estos retos con las mismas metodologías prácticas y herramientas que ya lo ha hecho la Comisión Interamericana. Y ahí, claro, escuchando al comisionado Ralón, que ya está en la comisión y sabe de las buenas prácticas, por supuesto, hay que dar continuidad a todo lo que ha dado buenos resultados. Pero yo creo que también tenemos que, y el momento de una renovación tan grande como de 4 comisionados en el prólogo de 3 comisionados, dependiendo si hay una reelección, en el próximo periodo, nos debe impulsar a buscar soluciones diferentes, soluciones tal vez como la aplicación de métodos de inteligencia artificial para filtrar entre peticiones, para sistematizarlas, para agruparlas, explorar con métodos, por ejemplo, sabemos que hay un comité que recibe un gran número de peticiones en la actualidad, en Meta, en Facebook y sus asociados, y ellos tienen ya en práctica un método para filtrar la relevancia, la gravedad de cientos, si no de miles de casos, de los cuales siempre se podría entablar un diálogo institucional, interinstitucional, privado, con un organismo internacional y buscar colaboración, fondos también para la comisión de una manera diferente. Yo estoy muy a favor de esa exploración de nuevos métodos que no hemos puesto en práctica todavía. Muchas gracias, candidato Pigozzi. Muchas gracias a todos y todas por sus respuestas. Pasamos entonces a la segunda pregunta, que será moderada por nuestro colega Daniel Cerqueira de la Fundación para el Debido Proceso. Muchas gracias, Hanna. Les reitero un cordial saludo y nuestro agradecimiento por acompañarnos. Para esa pregunta, el orden de respuestas será candidatos y candidatas Pierpaolo Pigozzi, Lidia Casas Becerra, Gloria Monique de Mes, comisionado Edgar Estuardo Ralón, Christopher Arif Vulcan y Andrea Pochar. Pregunta: en los últimos años, la región ha visto cómo gobiernos elegidos democráticamente y con fuerte apoyo popular han ido asumiendo poco a poco tendencias autoritarias, lo que ha llevado a un declive del espacio cívico. Estamos hablando aquí de ataques a la independencia judicial, afectaciones a la libertad de expresión y al derecho a la protesta, criminalización de defensores de derechos humanos, operadores de justicia, periodistas y representantes de la oposición. Leyes que limitan el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, cuestionamientos a los organismos internacionales de protección de derechos humanos, etc. ¿Cómo la Comisión puede cumplir su trabajo en un contexto tan desafiante?
La CIDH debería trabajar de forma más coordinada con otros actores y, de ser así, cuáles actores y cómo debería hacerlo. Bueno, en el orden establecido, con la palabra el candidato Pier Paolo Piosi. Muchas gracias. Ciertamente, todos estos problemas y lastimosamente continúan siendo prevalentes en la región. El tema de independencia judicial, amenazas a la libertad de expresión, persecución de periodistas, defensores de derechos humanos, representantes de la oposición parecen una constante en la historia latinoamericana y muy preocupante, porque sabemos que hay olas en las que este tipo de persecución se tornan mucho más violentas. Es preocupante que todavía no hayamos podido abordar adecuadamente estas tensiones que siempre habrán en una sociedad democrática, y lastimosamente vemos, yo creo que incluso un paso antes de analizar las reacciones de los gobiernos hacia tendencias autoritarias, hay que también pensar en que nuestras sociedades están muy polarizadas, en que las reacciones que tenemos frente al desacuerdo es inmediatamente replegarnos a los extremos de aprobación o reprobación absoluta. Y yo creo que en esto puede hacer mucho la Comisión Interamericana en el modo en el que se comunica, en la forma en la que aborda a los diferentes actores, el lenguaje que utiliza para incluir en el diálogo. Y un diálogo no es solamente el intercambio de palabras, sino sacar adelante actividades juntos, proyectos juntos, muchas veces sabiendo que hay desacuerdos profundos, pero en las áreas en las que hay acuerdo, de a poco se pueden encontrar con diferentes actores nuevas posibilidades y nuevos proyectos que adelanten esas áreas de acuerdo y de coincidencia. De otro lado está los cuestionamientos a los organismos internacionales, incluso ciertos cuestionamientos a jueces, periodistas, incluso defensores de los derechos humanos, que vale la pena distinguir muy finamente si se tratan de críticas constructivas y no inmediatamente ponerles el membrete de una persecución o violencia. Vale la pena que todos estemos sujetos a este escrutinio público, a esta crítica, y también saber reaccionar. Y en eso la Comisión tiene un rol de liderazgo frente a críticas de manera constructiva, incluso cuando las críticas pueden ser negativas o malintencionadas. El trabajo de la Comisión no se fortalece cuando no tiene críticas. El trabajo de la Comisión se fortalece cuando aprende a tomar las críticas, y de eso la Comisión tiene una larga data de saber hacerlo y hacerlo bien. Y por sobre todo fundamentar en sus decisiones, sus informes, con pies de plomo, es decir, en la parte normativa en la que está más segura la Comisión. Y quizá alejarse un tanto del desarrollo normativo, del desarrollo de estándares, y moverse hacia el lado de lo político, lo propositivo, las recomendaciones que pueden explorar nuevas áreas en las que la Comisión no ha estado poniendo énfasis todavía. Muchas gracias, candidato. Gracias. En 4 minutos, en el orden que habíamos mencionado, por favor, la candidata Lidia Casas Becerra. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Creo que los temas que se plantean como desafíos son realmente múltiples. Me parece que una de las cuestiones de mucha relevancia que ya toqué en la respuesta anterior tiene que ver con los aparatos de administración de justicia y la independencia judicial. A mí me parece que una de las formas en que la Comisión puede llevar a cabo un trabajo sobre independencia judicial es precisamente comenzar a trabajar sobre buenas prácticas, traer a la mesa la conversación a los distintos, a los estados, pero también, digamos, con mucha fuerza a los poderes judiciales y a otros organismos de administración de justicia de los diversos países. Eso, levantar las buenas prácticas y no solamente las críticas que se pueden haber al sistema, permite a otros ayudar en una
idea de colaboración mutua frente a cómo uno puede mejorar el sistema existente. Hoy día además tenemos que pensar en que también los sistemas de justicia pueden ser capturados por otros intereses y eso también es importante ir trabajándolo de forma oportuna. Me parece importante también sobre el tema de la protesta. Hoy día la violencia social tiene otras características que quizás no tuviera en el pasado y ha afectado tantos países como en el norte global como en el sur. ¿Cómo desarrollar algunas de estas discusiones sobre protesta social y la forma y los contornos que esta tiene? Me parece que es muy importante, dado este péndulo que se ha ido dando en la región hacia medidas mucho más autoritarias, es asegurar y abordar con mucha mayor claridad los lineamientos sobre protesta social y cómo contar de alguna manera con una colaboración técnica sobre el desarrollo de claros protocolos sobre el uso de la fuerza. No es que en ciertas situaciones no pueda haber uso de la fuerza en forma legítima de parte del Estado cuando hay destrucción masiva de bienes, por ejemplo, el transporte público. Pero ¿cómo desarrollamos aquello? Me parece que es importante, además, la invitación a otros tipos de actores para asegurar la protección también de los derechos humanos, en la elaboración de esos estándares, también con la participación de la sociedad civil, que son actores relevantes frente a la situación que hoy día se enfrentan en las Américas. Y eso tiene que ser en forma coordinada y no solamente simplemente con los, voy a decirlo, no solamente con los agentes del Estado, pero también con la sociedad civil. Muchas gracias, candidata. Le daría la palabra a la candidata Gloria Monique de Mes, nuevamente en máximo 4 minutos, por favor. Thank you. Thank you also for this question. Very important. Muchas gracias por esta pregunta. Es muy importante en las Américas en general. Y yo creo que el diálogo real y la defensa, la Comisión debe continuar participando con los gobiernos para renovar el consenso sobre la importancia de los derechos humanos. Esto puede involucrar participar en consultas constructivas y actividades con los oficiales gubernamentales y con otros actores gubernamentales. Hay instituciones que están operando en nuestros países que desempeñan un rol en términos de transparencia y responsabilización. Las instituciones de auditorías públicas, por ejemplo. Otro enfoque potencial es enfocarse en ciertos mensajes como promover educación y concienciación de los derechos humanos y así fortalecer a las instituciones. También las instituciones de aplicación de la ley, por ejemplo, no solo para proteger y servir en general, sino específicamente para proteger mejor los derechos humanos y también fortalecer instituciones como el Poder Judicial y las organizaciones de la sociedad civil que trabajan con los derechos humanos, trabajando de forma colaborativa con otros actores sociales que participan activamente en el terreno, como las agencias internacionales de las Naciones Unidas o mecanismos de cooperación regional, organizaciones de cooperación como la Asociación de Estados Caribeños. Hay que incluir informaciones, coordinar los esfuerzos que evitarían la duplicación de esfuerzos y también podrían juntar recursos para beneficiar ciertas intervenciones o grupos vulnerables. También tenemos que tener alianzas con organizaciones de la sociedad civil locales y instituciones educativas que pueden proporcionar conocimiento valioso y perspectivas basados con investigación y monitoreo y diseñar iniciativas de capacitación para la aplicación de la ley o para otros agentes del público, trabajando dentro de una red de diferentes actores sociales para tener
un lobby y una defensa más eficaz para cambios en las políticas públicas que defiendan los derechos humanos. Son esfuerzos conjuntos de agencias locales, nacionales e internacionales y la sociedad civil en el campo. Muchas gracias. Muchas gracias, candidata de MES. Le doy entonces la palabra al comisionado Edgar Estuardo Ralón y 4 minutos, por favor. Sí, muchas gracias. ¿Y cómo puede la comisión cumplir su trabajo en un contexto desafiante donde hay un declive del espacio cívico? Cuando trabajamos en el pleno de la comisión y con el equipo de la Secretaría Ejecutiva en la elaboración del actual plan estratégico, precisamente identificamos este enorme desafío y específicamente el programa 13 del plan estratégico establece la promoción y el fortalecimiento del Estado de Derecho, la institucionalidad democrática y la independencia de poderes. Ese programa, pues, lo que busca es identificar problemas estructurales o poder incidir en la atención oportuna de ciertas crisis de derechos humanos. ¿Y cómo hacer esta promoción y este fortalecimiento del Estado de Derecho? Muchos de estos fenómenos tienen diferentes causas y diferente magnitud en esas causas. Y es por ello que su atención pues, debe hacerse con distintos instrumentos. Uno de ellos tiene que ver con la capacitación a los diferentes funcionarios del Estado para mantener, digamos, un recordatorio y una capacitación sobre cuáles son los estándares interamericanos sobre la materia y sobre poder identificar mediante un diálogo sostenido, porque se está teniendo una metodología de trabajo que combine capacitaciones, que combine reuniones de trabajo y que permite identificar algunos problemas que dan origen a estos escenarios tan desafiantes. Por ejemplo, podría uno encontrar problemas estructurales, ya que se habla en la pregunta de independencia judicial, en donde quizás haya una necesidad de poder eliminar algunos obstáculos que no permiten que los procesos de elección de magistrados se lleve dándole preeminencia exclusivamente al mérito y la capacidad, y que sea necesario que ese tema se debata bajo los procedimientos democráticos en el seno que corresponde de la institucionalidad democrática de ese Estado. Identificar ese tipo de fallas solo es posible si se mantiene un diálogo sostenido y una cercanía y sobre todo una metodología para que sea un diálogo constructivo y ordenado. Y algo que con base a la experiencia que he tenido en estos 4 años diría es que aún en esos escenarios desafiantes nunca hay que romper el diálogo. Cuando se rompe el diálogo no es posible avanzar en ninguna agenda, no es posible implementar ninguna recomendación. Y la visión de centralidad de las víctimas queda al desamparo, porque esas víctimas no tienen un punto de apoyo en la comisión porque el diálogo se ha roto con el Estado. Y por eso ese diálogo tiene que ser un diálogo respetuoso, sostenido, constructivo, de buena fe y mantenerse aún en los escenarios más desafiantes. Y creo que ahí, en esa capacidad de poder manejar las situaciones más complejas sin romper el diálogo, es donde puede existir un cambio para que no siga el declive de un espacio cívico democrático, sino que se busquen alternativas y salidas para ir en un camino de fortalecimiento de la institucionalidad democrática. Muchas gracias. Muchas gracias por la respuesta, comisionado y candidato Estuardo Ralón. Le doy entonces la palabra a Christopher Arif Buican en 4 minutos, por favor. Thank you very much. And this question, as others have mentioned, Gracias para esta pregunta y al igual que las otras también
Como muchos ya lo han mencionado, en realidad es una pregunta muy difícil, pero muy importante. Si los estados no atienden a este tema, siempre va a haber un elemento bastante difícil. El primer tema es que si todas o algunas existen, es importantísimo que haya una conexión con el Estado y con la sociedad. El actor que más asegura esa conexión es el Estado. Mantener esa conexión con el Estado y con el comisario. Vamos a mantener las puertas abiertas para la negociación, para un foro de diálogo. Toda la oportunidad también deberá ser maximizada a través de los procesos de comunicación, cartas confidenciales, compartir informes también, incluso en casos confidenciales como en casos de cartas o peticiones. Y una resalva aquí la idea de tratar al Estado como una unidad homogénea o como el gobierno central, como representante del gobierno en general. Es importante recordar que el gobierno es una categorización inexacta para una necesidad mucho más amplia que tiene tres poderes horizontales como el ejecutivo, el legislativo y judicial, apoyado por una gran red civil de funcionarios. A excepción de los países más represores, hay siempre personas en toda esa red que están ahí muchas veces discordando con tendencia en contra de los derechos y que quizás sean más amigables a las reformas, quizás apalancar esas relaciones con esas personas que sean funcionarios o funcionarias públicas, sobre todo en niveles más altos, puede ser positivo para moderar situaciones, influir procesos, y eso puede llevar a reformas políticas o quizás alianzas con funcionarios y funcionarias públicas que nos podría ayudar a aliviar las violaciones en casos específicos. Pero dada la extensión de la situación, claro que tenemos que buscar un abordaje, un enfoque multilateral, y lo más crucial sería eso, fortalecer la sociedad civil. Los métodos más obvios a través del entrenamiento, capacitación o materiales de soporte, sobre todo para que se puedan aprender las técnicas y prácticas y defender sus propios intereses. Algunas de las estrategias más obvias serían procesos con varias partes interesadas donde se ofrezcan servicios de apoyo a las víctimas, apoyo a litigios estratégicos, en fin, todo eso le ayuda a la sociedad civil a empoderarse y a obtener una respuesta coordinada para esas cuestiones. No podemos olvidarnos que los medios y los grupos de observación tienen un papel fundamental, porque de hecho tienen un papel de eliminar la mala información. En un escenario tan desafiador, ese tipo de alianza es algo fundamental. También quisiera hablarles sobre las NHIRs, que son fundamentales por su estatus gubernamental, su origen y reconocimiento oficial, que tienden a tener esa escucha por parte de los legisladores. También órganos intergubernamentales que pueden facilitar una agenda de desarrollo. Ese es el tipo de alianza que debemos buscar y cultivar para lograr una orientación consistente y más contacto. Muchas gracias. Antes de pasar al próximo bloque, que será a cargo de Francisco Quintana de Seguí, le pedimos entonces a Andrea Pochar que culmine ese bloque, la última candidata a responder. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias por la pregunta, que me parece un tema crucial. La pregunta es cómo debería trabajar la Comisión Interamericana en el actual contexto de una mayor tendencia autoritaria en la región. Y yo quisiera también reformularla y entonces preguntaría, ¿qué ha hecho la Comisión Interamericana en todo este tiempo que ha permitido, que ha sostenido esta situación de mayor tendencia autoritaria en la región? Y es por eso que pongo tanto énfasis en la necesidad de que la Comisión Interamericana vuelva a tener una voz más fuerte en la región para poner una voz disonante a estas tendencias autoritarias. La región atraviesa hace mucho tiempo procesos de debilidad institucional
institucional en sus sistemas electorales, políticos, judiciales, que condicionan las democracias y por ende la vigencia de los derechos humanos. El fenómeno de la polarización política, de la desacreditación de quienes detentan representación política, gremial o social, el fenómeno de la falta de independencia judicial o de la pérdida de credibilidad de las administraciones de justicia por su falta de eficacia al garantizar la impunidad de graves violaciones de derechos humanos, por ejemplo, o la desconfianza hacia otras instituciones democráticas según la realidad de cada país, definen el escenario en el que se dan los debates sobre derechos humanos. Los recientes años de pandemia agravaron el escenario de descontento social que es aprovechado por algunos sectores para fomentar discursos de odio, posturas antidemocráticas y mensajes contrarios a la vigencia de los derechos humanos. En este contexto es un enorme desafío de la Comisión Interamericana contribuir a robustecer la institucionalidad democrática de nuestros países para que fortalezcan sus capacidades en la protección y garantía de los derechos humanos. Lo que entiendo fundamental en este contexto es fortalecer el diálogo y la articulación y la incidencia de la Comisión Interamericana con distintos actores de cada uno de los estados. Hay que adelantarse a estos contextos, hay que prevenir estos contextos. Para ello se necesita un mayor protagonismo de la Comisión Interamericana, un mayor protagonismo de los comisionados y las comisionadas, más política, más diálogo, miradas más profundas de la Comisión Interamericana, diálogos con sindicatos, con organizaciones sociales y de derechos humanos, con diferentes actores políticos y con diferentes autoridades en cada país. La Comisión tiene que tener un diálogo más fluido con los diferentes sectores de los medios de comunicación y alianzas, en algunos casos cuando la situación es muy grave, hacer alianzas la Comisión con gobiernos democráticos para evitar procesos expulsivos de gobiernos autoritarios. El peor escenario es perder a un Estado del sistema interamericano porque se pierde la protección de esas víctimas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Andrea. Pasamos ahora al tercer bloque. Y sí quisiera hacer una breve explicación de este bloque, toda vez que se hizo una consulta en varias redes de sociedad civil para recoger las inquietudes del hemisferio. A través de un formulario que se compartió con redes, realizamos una consulta sobre los temas los que les gustaría escuchar por parte de ustedes. Se recibieron alrededor de 30 preguntas para este conversatorio. De estas preguntas hemos seleccionado 4 que son representativas de estos temas. Cada persona candidata podrá contestar cualquiera de las 4 preguntas a elegir. Los temas que se plantearon fueron los siguientes. El tema 1, debilidades y fortalecimiento de la Comisión Interamericana. La pregunta era, ¿cuáles considera usted que son las 3 principales debilidades que enfrenta actualmente la Comisión Interamericana? Y de resultar elegido o elegida, ¿cómo contribuiría a superar esas debilidades? El tema 2 trata sobre los mecanismos de medidas cautelares. El mecanismo de medidas cautelares es una de las herramientas fundamentales que tiene la Comisión para el ejercicio de su rol de protección de derechos humanos. La pregunta es, ¿cuál es su balance del funcionamiento de este mecanismo? Y de llegar a la Comisión, ¿propondría algunos ajustes? El tercer tema, libertad de religión e inclusión. La pregunta que se formuló es, ¿qué relación encuentra entre la garantía de la libertad religiosa y el resto de los derechos humanos, en particular con los derechos de personas LGTBI y pueblos indígenas? Y el cuarto tema trata sobre migración. La pregunta es, ¿cree usted que hay alguna medida adicional que la Comisión debería tomar para enfrentar los fenómenos de migración sur a norte o norte a sur, como los casos de Nicaragua, Venezuela y Haití, que afecta la vida de tantas personas adultas y niños y niñas de nuestra región? El orden para contestar estas preguntas será el siguiente. En primer lugar, se dará la palabra al comisionado Edgar Estuardo Ralón, posteriormente Gloria Mónica de Mes, en tercer lugar Lidia Casas de Serra,
Pier Paolo Pigossi, Andrea Pochar y terminaría Christopher Ariz Vulcan. Le doy la palabra al comisionado Edgar Estuardo Ralón. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Por razones de tiempo, siendo tan importantes cada una de las preguntas, me voy a enfocar a una de ellas, específicamente al mecanismo de las medidas cautelares. Este mecanismo tan importante para el ejercicio de la protección de los derechos humanos en la región. ¿Cuál es el balance del funcionamiento del mecanismo de medidas cautelares? Es una parte de la pregunta. En los últimos 4 años, la Comisión Interamericana ha mejorado su capacidad de respuesta, tanto en cantidad como en oportunidad de reacción en cuanto a la solicitud de medidas cautelares. Pero he de reconocer que ante el desafío de solicitudes, cantidad de solicitudes y momento que está viviendo la región, esa mejora con cifras históricamente las más altas en estos últimos 4 años de resolución aún no son suficientes. Y sin duda alguna, pues la comisión tendría que mejorar todavía más en su capacidad de respuesta. ¿Qué ajuste se haría? Es también la pregunta a esa actividad y ese instrumento tan importante de la Comisión Interamericana. Uno de ellos sería el seguimiento de cada una de estas medidas cautelares. ¿Por qué? Porque aún cuando hay medidas cautelares que se han otorgado, existen en el seguimiento de las mismas, cuando se hace de una manera diligente, cambios que se dan en el contexto, sobre todo de la evaluación del riesgo a la vida o a la integridad de la persona. Un riesgo que hay que estar en constante comunicación para saber si no debe de ampliarse eventualmente una medida, si no debe hacerse una modificación a la resolución, o incluso cuando procede también y el riesgo ha finalizado, si no procede un levantamiento de esa medida cautelar. Es decir, el seguimiento del análisis de riesgo puede mejorarse aún más de lo que hoy hace la comisión. Y por otro lado, el criterio reglamentario es el riesgo a la vida o a la integridad de la persona beneficiaria de la medida cautelar. Sin embargo, muy relacionado a la pregunta anterior, cuando vienen existiendo el cierre de algunos espacios cívicos, no es solo el riesgo propiamente a la vida o integridad de una persona, sino muchas veces el impedimento para poder realizar la función que le corresponde en una determinada institución o en un determinado espacio dentro de la sociedad. Y por lo tanto, otro de los ajustes es combinar los diferentes instrumentos, como por ejemplo la medida cautelar, con algunos otros instrumentos que tiene la Comisión para visibilizar estas situaciones en donde posiblemente el nivel de hostigamiento, el nivel de obstaculización puede generar una distorsión en el funcionamiento propio de la actividad que a veces desarrolla esta persona que es beneficiaria de una medida cautelar. Sin duda alguna, es necesario mejorar y ampliar los equipos para que la respuesta sea más efectiva, pero sobre todo el seguimiento y la evaluación de los otros elementos de contexto que la comisión debe atender y que no deben de quedar invisibilizados, y por lo tanto creo que la relación del uso del instrumento de la medida cautelar a otros instrumentos que tiene la comisión de manera coordinada a lo interno, sin duda alguna podría generar un funcionamiento más efectivo para que ese rol de protección de derechos humanos pueda cumplirse de manera más efectiva. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Damos la palabra a la candidata Gloria Monique Nemes. Thank you very much. 4 very interesting topics. Muito obrigado por temas tão interessantes. Por temas tão interessantes. O tema sobre o que eu quero falar é o primeiro, que é o fortalecimento da Comissão de Direitos Humanos. Ao longo de 60 anos, tuvimos um problema, creio, que é o problema essencial
en términos de la comisión, de que la comisión alcance su mandato, y ese problema tiene que ver con recursos. A medida que crecemos en términos de acciones para lograr nuestro mandato como comisión, claro que los recursos se van a hacer cada vez más escasos, no apenas no solo los financieros, sino también los recursos humanos. En ese sentido, quisiera hablar sobre la segunda debilidad o segundo reto que enfrenta la comisión, que es un tema que ya se discutió en esta sesión, pero que es muy importante, que son los casos atrasados, el backlog, ¿no? Los casos significan un atraso en el gozo de los derechos humanos por parte de grupos específicos o personas o peticionantes específicos. Entonces, eso es un problema muy importante. Otra área de desafíos o mejoras es el área de la representación de todas las regiones. Hemos visto que hay una llamada para un enfoque en el Caribe. Esto no es solo un enfoque en una región, sino es un enfoque sobre problemas de derechos humanos en un contexto específico. El tercer problema o el tercer tema que para mí tiene que ver con, o creo que es el cuarto problema, es la participación de generaciones futuras, de la juventud. ¿Qué es lo que yo creo que es importante y qué se puede hacer y en qué yo aportaría si fuera electa? Tener estas discusiones que tenemos que tener sobre recursos, sobre financiamiento. Ese diálogo con los Estados miembros en términos de los mandatos que existe y la carga de trabajo. Y hay que lidiar con eso de una forma eficiente y efectiva. Y eso puede aportar adicionalmente al presupuesto actual. Y en segundo lugar, en términos de derechos de recursos humanos, hay que ver alianzas o colaboraciones que sean posibles con instituciones dentro de la región, instituciones académicas. Estoy pensando en las universidades en el Caribe. Y yo hablo de estos estoy juntando estos temas porque no son independientes, al contrario, son interdependientes. Eso significa que hay más instituciones académicas en la región, en el Caribe, de la Universidad de las Indias Occidentales, del Surinam, que podrían desempeñar un rol importante en el trabajo de la comisión, no solo en términos de concientización, sino también de monitoreo y de diseñar cursos de capacitación bien dirigidos. Lo mismo con la colaboración con agencias internacionales que son activas en el terreno, organizaciones de la sociedad civil que son activas en el terreno. Y todas estas debilidades que he identificado, podemos realizar esfuerzos en conjuntos para identificar aliados y socios, que es un movimiento estratégico para poder lograr nuestro mandato de una forma eficaz y eficiente. Disculpe, pero ya tocó la alarma y acabó su tiempo. Muchas gracias. Le damos la palabra a la candidata Lidia Casas. Adelante, Lidia, por favor. Bueno, he tomado la decisión de plantear algunos temas, como en primer lugar las debilidades y fortalecimiento de la comisión. Uno, claramente, que se ha establecido aquí por todos nosotros, tiene que ver con el retardo procesal y la carga del trabajo. El financiamiento de la propia comisión y el sistema en su conjunto
Dos ámbitos que deben señalarse. El retardo procesal está asociado no solo al trabajo de la propia comisión y su capacidad para tramitar la cantidad de peticiones, alrededor de 4.000 al año, y finalmente que van a admisibilidad cerca de 300. El retardo procesal tiene un impacto en la forma en que lo están haciendo también los estados, y lo están provocando los estados. Quizás una de las medidas que se pudiera considerar, como ya señalé, que en algunos casos, cuando hay medidas cautelares, que esos casos pueden tener una cierta prioridad, precisamente por la gravedad de las violaciones, de lo que involucran, digamos, las violaciones que se nos presentan. De la misma manera, considerar como una posibilidad que aquellos que ya conocieron la primera parte de la admisibilidad del caso puedan seguir adelante con ello, de tal manera que no pueda haber ni deba haber un nuevo equipo que comience desde cero a poder investigar para hacer el informe de fondo. Esas son algunas de las ideas que me parece que pueden ser interesantes. Luego, el financiamiento. Por supuesto que el financiamiento es una cuestión central, y esta es una forma de la búsqueda de financiamiento, pero que tiene que ser a partir de rendición de cuentas muy clara, de parte no solamente de quien lo entrega, sino que también de quien lo recibe. Y los plazos. En el retardo uno puede señalar también que los plazos tienen que ser cumplidos. Es decir, cuando un Estado finalmente no entrega las respuestas que debe pensarse como los sistemas domésticos, que ha precluido su momento para dar las respuestas adecuadas para agilizar los procesos. Quiero centrarme también ahora en la libertad de religión e inclusión. Creo que este es un debate que se viene dando no solo en las Américas, también en otras partes, digamos, del globo. Y aquí uno tiene que ser muy cuidadoso. La libertad de religión significa poder profesar una religión, pero que de ninguna manera podría afectar los derechos de ciertos grupos, de ciertas personas. Una de las cuestiones que, por lo tanto, que uno ha visto en dos ámbitos que son muy relevantes para la discusión hoy día es el ejercicio de la objeción de conciencia sin límite alguno en materias que podrían ser consideradas absolutamente básicas, fundamentales para la protección de los derechos de las mujeres. Puede, en cualquier momento, en cualquier condición, ser ejercida la objeción de conciencia poniendo en riesgo la vida, la integridad física y psíquica de las niñas. Esa es una cuestión que debe ser abordada de una forma que tienda, digamos, a mirar todos los intereses que están en juego. Pero además también aparece la idea de una objeción de conciencia respecto a la educación sexual, en sexualidad, por ejemplo, para los jóvenes. Es una cuestión que nosotros no podemos dejar, digamos, de lado. Los niños y las niñas tienen el derecho a ser educados por sus padres y sus familias en sus valores, pero el Estado a su vez tiene la obligación concreta de entregarle las herramientas concretas para entender que están en un mundo diverso. Pensar, por ejemplo, que padres pueden objetar de conciencia para que niños no puedan estar expuestos sobre el conocimiento de la diversidad sexual, el respeto frente al otro, de alguna manera niega la posibilidad del igual valor a las personas. Y me parece que respecto al tema migratorio es una cuestión absolutamente fundamental. Hoy día las capacidades que tienen en algunos casos son muy limitadas, la Comisión, pero hoy día tiene que haber un trabajo colaborativo de carácter multilateral que tiene que promover la Comisión, tanto con el ACNUR como el Alto Comisionado, con la OIM y también en el marco de la OEA. Algo que se ha señalado aquí, cuando se expulsa a los países o cuando hay una conducta expulsiva, no nos permite llegar a diálogo. Y lo que hoy necesitamos precisamente es poder llegar a acuerdos de tal manera de reducir la cantidad de personas que buscan mejores condiciones de vida en otros países, poniendo sus propias vidas en riesgo. Muchas gracias. Muchas gracias, candidata Lidia Casas. Damos la palabra al candidato Pierre Pigosin. Adelante, por favor. Muchas gracias. Retomando el tema de la migración, me quedó fresco de la intervención anterior. Es un tema interesante en cuanto a que podría ser una tentación de sobreextender la intervención, muchas veces necesaria, pero hay que ser cauteloso hacia dónde llevamos los nuevos temas, los nuevos frentes de la Comisión. Gloria decía, y estoy de acuerdo, hay muchas organizaciones
Lidia mencionaba el ACNUR, la OIM. Ya hay en materia de migración organizaciones prestando asistencia social, asistencia de emergencia en terreno. Hay organizaciones que están presentando propuestas de programas y proyectos de integración social y acogida a los flujos de migratorios y de refugiados. Y no es necesario duplicar esfuerzos, pero sí veo, por ejemplo, el problema de la migración viene aparejado a un dilema de jurisdicción extraterritorial y el desafío que ponen los problemas de trata y tráfico. Eso claramente supera lo que los estados pueden abordar porque generalmente su jurisdicción penal es territorial. La Comisión tiene esta jurisdicción transnacional como para identificar amenazas y ayudar a los estados a cooperar e identificar dónde están los cuellos de botella, dónde están los puntos sensibles en materia de trata y tráfico. En el tema de la libertad de religión, yo encuentro, ¿qué relación encuentro entre la libertad religiosa y los derechos humanos de las personas LGBTI, pueblos indígenas, otros? Yo encuentro una relación de interdependencia. En muchas ocasiones nos hemos acostumbrado a que es necesario poner los derechos en un curso de colisión para poder aplicar una suerte de análisis de proporcionalidad o test de la balanza. Pero también en muchos de esos casos se trata de una falsa dicotomía. Yo creo que en este sentido hay que alejarse del reduccionismo, a presentar los problemas como Lidia justamente presentaba con toda el matiz, la problemática detrás en el poco tiempo que tenemos para presentarlos y tratar de individualizar los casos problemáticos, de no generalizar prejuicios y así abordar problemas concretos que den solución concreta cuando realmente puede haber una tensión o simplemente disipar lo que podrían ser tensiones aparentes. En cuanto a las debilidades y fortalecimientos del sistema interamericano, creo que todos nosotros hemos abordado la necesidad del diálogo. Es interesante, yo recojo estoy muy de acuerdo con la idea de Lidia de trabajar con otras ramas del gobierno, o Christopher decía también incluir a otras partes del sector público, empresas, actores privados, definitivamente. Yo llevaría el diálogo un poco, lo empujaría hacia la acción conjunta, a invitar a proyectos de acción conjunta, medidas de acción conjunta, que son las que nos van a dar una relación sostenida, una relación en la que vamos a poder continuar construyendo incluso en ámbitos en los que por un momento puede haber desacuerdo. Entre esto, yo creo que también la emoción de todas las posibilidades que presenta la labor de la Comisión tiene que tener un balance entre las iniciativas que vamos a asumir, que hay que pensarlas cuidadosamente, porque la idea es que la Comisión sea un órgano complementario, un órgano subsidiario. Es decir, mientras menos veamos intervenir a la Comisión, menos violaciones de derechos humanos habrán, y ese es el objetivo al que hay que llegar, sabiendo que en momentos difíciles, tal vez uno de esos es el que atravesamos, ciertamente se necesita una intervención decidida, una intervención directa de los comisionados con mucha más actuación y mucho más responsabilidad frente al ejercicio de sus atribuciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Y damos la palabra a Andrea Pochat, por favor. Sí, como no, todos los temas que se están planteando y todas las preguntas posibles son muy interesantes. Por supuesto, las medidas cautelares son herramientas esenciales del sistema interamericano que se tienen que seguir fortaleciendo. La cuestión de la libertad religiosa, los derechos de los pueblos indígenas, de las personas LGBT, son debates esenciales en este momento del sistema interamericano sobre el que no podemos ser hipócritas. El derecho de los migrantes, el derecho de las personas migrantes y las violencias que se padecen en estas migraciones forzosas son pandemias que sufre nuestra región, a los que la Comisión Interamericana tiene que seguir prestando especial atención. Pero voy a focalizarme justamente por una cuestión transversal en la cuestión de las debilidades y fortalecimiento de
del sistema interamericano, de la Comisión Interamericana en particular. Yo quiero profundamente a la Comisión Interamericana, y ninguna crítica que vaya a hacer o ninguna debilidad que vaya a marcar va en desmedro de lo que respeto y creo que los pueblos de América necesitan a la Comisión Interamericana. Justamente marco debilidades porque me parece que la Comisión tiene que jugar todavía un rol más fuerte en nuestra región para avanzar en derechos humanos. Una de las debilidades que está teniendo la Comisión Interamericana es la pérdida de eficacia, de impacto. Esto se debe a la no aplicación de los estándares, a la no aplicación de sus decisiones. Yo creo que no es momento de desarrollo de estándares, la Comisión tiene muchísimos estándares, el sistema interamericano tiene muchísimos estándares, es momento de prestar mucha más énfasis a la aplicación interna de esos estándares, énfasis en los procesos de adecuación normativa a esos estándares, de generación de políticas públicas, de capacitación a operadores políticos y también judiciales, de impulsar desde la Comisión Interamericana con los países reformas institucionales. Por ejemplo, reformas institucionales en los órganos de administración de justicia, la creación de fiscalías especializadas, por ejemplo, el fortalecimiento de las instituciones nacionales de derechos humanos. Entonces, énfasis en la aplicación interna de los estándares internacionales. Otro de los déficits, de las debilidades que está teniendo el sistema interamericano, particularmente el sistema de petición de casos, tiene que ver con el retraso, claramente. Creo que en este sentido el sistema interamericano se debe una discusión, y la Comisión Interamericana se debe una discusión, en particular sobre la proliferación de casos y cómo poder tramitar de manera diferente los casos novedosos y paradigmáticos de los casos repetitivos, para poder darle a los casos repetitivos un trámite diferente, ¿no? Y posiblemente abreviado, que le dé la posibilidad a las víctimas de obtener una reparación más rápida, y a los estados también de sacarse un caso de encima y de poder acceder rápidamente a la reparación y al reconocimiento de responsabilidad. Otro de los enormes déficits que tiene el sistema interamericano, debilidades, es en la no universalización del sistema, la no universalidad. Hay que seguir insistiendo en traer a todos los estados a la Comisión, a la Corte, y seguir avanzando en tareas para la ratificación de todos los tratados. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Andrea. Y pasamos la palabra entonces al candidato Christopher Ariep Buchan. Adelante. Yeah, thank you. Thank you to Muito obrigado por estas perguntas. Vou me focar sobre a liberdade religiosa. A pergunta também sobre as fortalezas, as forças e fraquezas da comissão. Começou com o tópico 3, liberdade de fé, a relação entre os direitos humanos e os direitos de religião, principalmente das pessoas LGBTQI. Primeiro, eu gostaria de dizer o que temos com os direitos de religião e outros direitos é um choque dos direitos. E para protegê-los, às vezes temos resultados discriminatórios. Em minha opinião, a forma de resolver esses problemas não é com análise padrão convencional, sino equilibrar os direitos, que você não vê na jurisprudência dos direitos humanos. Então, o primeiro, quando falamos de direitos religiosos, o primeiro escrutínio que você deve fazer é que se a reclamação está bem caracterizado como um direito. Um exemplo, às vezes há muita litigação interna ou em várias partes do mundo, bem como litigação regional sobre reclamações baseadas em religião para castrar uma criança, mas muitas cortes dizem que esse não é um direito, porque uma vez que involucra aplicar violência, isso não é um direito. Então, o primeiro que temos que estabelecer é que não só dizer que algo é um direito religioso não significa que deve ser reconhecido como tal. Lo segundo es que una vez que usted tiene derecho, que debe ser protegido, que es válido, entonces la acción debe ser
acomodar los dos derechos que se están en contradicción sin provocar daño. Un Estado puede permitirle a una mujer usar el hijab, que no provoca ningún daño en países en que tiene una posición contraria, pero no puede permitirle, por ejemplo, a oficiales de rechazar, por ejemplo, aceptar personas LGTB, porque eso refuerza la discriminación, perpetuando los estereotipos y los prejuicios. Entonces, el punto último aquí, que es una vez que algo está adecuadamente caracterizado como un derecho, la prueba adecuada cuando está en conflicto con otros derechos, como personas de LGTB o pueblos indígenas o mujeres, hay que ver en qué medida podemos compatibilizar los dos sin provocar daños o inconveniencia. Tal vez rápidamente, en este tiempo que me queda, voy a ver las debilidades del que ya se habló mucho. Voy a hablar de 3. Por ejemplo, el backlog procesal, problemas o el retraso procesal y de cumplimiento. En términos del retraso procesal, ya vi casos repetitivos y sistematización. Aquí quiero hacer una precaución. Al abordar esto, tenemos que tener en cuenta de no ir al otro extremo y negar el alivio a las víctimas reales. Entonces, es muy importante tener un monitoreo muy cercano. Y en términos de desafección, yo enfatizaría las metodologías existentes del sistema, el diálogo del cual ya hablamos tanto, el diálogo en términos de mantener a los gobiernos bien participativos y comprometidos. Para la cuarta ronda, le cedo la palabra a mi colega Hanna de la Fundación Debido Proceso. Adelante, Hanna, por favor. Muchas gracias, Francisco. Estimados y estimadas candidatos y candidatas, muy buenas tardes de nuevo. Para finalizar, cada panelista contará con 2 minutos para dar un mensaje final de despedida en el siguiente orden. Gloria Monique Demey, Edgar Estuardo Ralón, Andrea Pocha, Christopher Ariz Vulcan, Pier Paolo Pigozzi y Lidia Casas Ventura. Entonces, adelante, candidata de Yes. Thank you. Our ultimate goal is the full enjoyment of human rights of all in this hemisphere. The Commission has Bueno, muchas gracias. Primeramente, quiero agradecerles aquí y sabemos que la Comisión tiene un mandato para promocionar y proteger los derechos humanos en las regiones. Este deber nos corresponde a todos nosotros, al Estado, a la sociedad civil, a las organizaciones internacionales y regionales. Y para hablarles de los derechos humanos, el futuro de los derechos humanos en las Américas y en la región, y también en las Américas y en el Caribe, tenemos que involucrar a los jóvenes. Tenemos que hacer un esfuerzo colaborativo por parte de todos. Muchas gracias por la participación de todos ustedes, porque para mí este es un esfuerzo colaborativo. No sé si me escuchan. Muchas gracias, candidata de MIR. Le doy la palabra ahora al comisionado Ralón. Sí, muchas gracias. Quisiera agradecer la invitación para poder haber estado el día de hoy en este panel, desearle éxitos también a mis colegas candidatos a la comisión y recordar, siendo esto un evento de la sociedad civil, las voces que han pedido que la comisión vaya fortaleciéndose con un balance regional en su composición, derivado de quienes finalizan hoy el mandato y derivado de las candidaturas que hoy existen hacia la comisión. Soy el único candidato de Centroamérica, de la región de Centroamérica, y en esa conformación de la comisión, para tener todas las voces del continente, pues se esperaría que pudiera contar Centroamérica con una posición en la comisión, para que no quede
por los 4 años una región no representada, dado que ese balance regional resulta fundamental para poder aportar en la discusión, en la propuesta, en las iniciativas, el contexto, la idiosincrasia, las particularidades, las prioridades y las necesidades. Ha sido un honor para mí estar en la comisión estos 4 años y sería un honor poder seguir sirviendo y ahora colaborando, de darse el caso, como el único representante de la región centroamericana en la comisión, por lo que creo que ese balance regional puede enriquecer la misma. Muchísimas gracias. Muchas gracias, comisionado Ralón. Adelante, candidata Pochá. Bueno, muchas gracias. Creo que estas actividades, estos mecanismos son muy importantes para dar transparencia, como dije, al proceso de selección de las candidaturas a la Comisión Interamericana. Yo he sido postulada por el Estado argentino después de un procedimiento transparente y participativo en el que competí con otras 3 personas, con audiencia pública, evaluación de méritos, de antecedentes. Fuimos sometidos a preguntas y cuestionamientos de organizaciones, de expertos, de académicos. Me parece que este tipo de procedimientos para seleccionar candidaturas tienen que seguir siendo incentivados en toda la región. Como he expresado, como cuentan ustedes con mis antecedentes, poseo amplio conocimiento, amplia experiencia, amplio compromiso con los derechos humanos. Me he manejado a lo largo de mi trayectoria profesional, siempre con independencia de criterio, teniendo los derechos humanos como el único criterio, sin doble estándar. De manera que espero que este proceso de selección de comisionados y comisionadas termine redundando en un fortalecimiento de la Comisión Interamericana y contamos con las organizaciones de la sociedad civil para monitorear que así sea. Muchas gracias. Muchas gracias, candidato Pochá. Le doy la palabra al candidato Anil Pulkan. Adelante, por favor. Again, and I'd like to return to the second question. Muchas gracias. Me gustaría volver a la segunda pregunta, donde se hablaba sobre el acortamiento del espacio civil, los ataques por parte de los medios, la debilitación de la sociedad civil, para decir que esos desafíos ya los conocemos muy bien en toda la región. Lo que les comentaba antes es que incluso, aunque no existan todos esos criterios en todas las partes, siempre hay problemas individuales o algunos en una parte, otros en otros. Y en este contexto en general, y también con el aumento de la pobreza, las desigualdades que vemos en todas las regiones, la relevancia de la Comisión Interamericana es más fuerte que nunca para todos y todas nosotros. Ahora tengo un gran aprecio, desde luego, por el histórico impresionante de la Comisión y valoro muchísimo la identificación y la elección de los candidatos cada vez más calificados de forma independiente para este papel crucial en nuestra región. En relación con mi formación y mi histórico, también tengo una vida de experiencia profesional en derechos humanos, dedicada a los derechos humanos. He trabajado con varios temas a partir de múltiples perspectivas, en ámbito nacional y en todo Caribe y también en el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y esta es la experiencia que quiero aportar para la Comisión en conjunto con mi sensibilidad personal. Tengo gran fe en la moralidad y en la protección de los derechos humanos, pero a la vez en su valor utilitario. También tengo mucha fe en los principales valores del sistema, que son la promoción de una vida digna para todos. Esta experiencia, este conocimiento y esta ética personal que, si elegido, traeré para la Comisión. Y también quisiera agradecerles a la sociedad civil y también a CEDIT también por la oportunidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Yo quisiera también agradecer la invitación a este panel. Creo que el trabajo que hará la comisión con quienes resultemos o resulten electos después de esta Asamblea General
Será un trabajo muy técnico. Estamos seguros de el intercambio de ideas, al menos en lo personal, ha sido muy interesante y sería muy motivante para trabajar junto a profesionales tan destacados como los que con los que hemos compartido todo el día de hoy, esta mañana en el Consejo Permanente y esta tarde frente a ustedes. Mi perfil profesional, mi experiencia de casi 20 años en el ramo de los derechos humanos, desde inicio final de mi carrera de pregrado hacia adelante, ha estado vinculado con el gobierno, con instituciones del gobierno, con instituciones como la Corte Constitucional en el Ecuador, con organismos de Naciones Unidas como la ACNUR, la OIM, incluso después en la vida académica con la FAO, y ciertamente en los últimos años he estado mucho más vinculado con el tema académico, incluso en muchas ocasiones fuera del país, fuera de Ecuador, pero yo no quisiera que eso se vea de ninguna manera como una barrera para la sociedad civil. Todo lo contrario, siempre en mi vida personal he sido muy partícipe de la vida comunitaria. Estoy siempre abierto a todas las necesidades, críticas, a escuchar, a dialogar, y será un gusto estar a su disposición tanto en la Comisión Interamericana como donde me pueda encontrar en el futuro. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, candidato. Para finalizar este bloque de mensajes finales, le doy la palabra a la candidata Casa. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Yo quiero tocar solamente 4 puntos que me parece que son súper importantes. Uno es la promoción de los derechos humanos. Hemos dicho poco aquí sobre el rol que tiene la educación frente a la promoción de los derechos humanos. Y por ello yo precisamente ubiqué el tema de los niños y la forma en que uno tiene que asegurar que las nuevas generaciones entiendan el respeto irrestricto a los derechos de todas las personas en su condición, en sus diferencias. Y por eso planteo que una de las cosas que tiene que hacer y asegurar la Comisión es promover a través de la educación, y particularmente con las futuras generaciones, a través de los ministerios de educación, a través de las universidades, todas las instituciones educacionales. En segundo lugar, tenemos que fortalecer el sistema con diversos mecanismos. No hay uno solo, no hay recetas únicas. Hay diversas formas que uno tiene que pensar, no solamente en el castigo, sino que también en el acompañamiento, la colaboración técnica para asegurar el cumplimiento, si tenemos una tarea de seguir adelante. El tercero, que yo lo he mencionado y cada uno de nosotros lo ha hecho, tiene que ver con el diálogo. Los diálogos son internos también. Aquí hay diversas miradas sobre el derecho internacional y las apuestas. Hay temas en común. Pero ese diálogo interno tiene que ser genuino para que asegurar una agenda que realmente promueva los derechos humanos. Y tiene que haber un diálogo externo con los estados y también con las organizaciones de la sociedad civil. Y con la interdisciplinaridad. Creo que muchas veces el mundo del derecho se queda corto solo pensando y hablando entre nosotros en un lenguaje que no necesariamente podemos compartir con todo el resto de las comunidades. Y por último, la independencia. Prescindiendo, y esa ha sido mi vida profesional, prescindiendo incluso de cuáles son los gobiernos de turno, siendo crítica para cuando los momentos, en cada uno de los momentos que corresponda. Muchas gracias. Muchas gracias, candidata Casa. Gracias a todas las personas candidatas por su participación y por sus respuestas. Ha sido un diálogo muy importante y complementa de una excelente manera sus presentaciones ante el Consejo Permanente de la OEA y fortalece el intercambio con la sociedad civil de la región. Les quiero recordar a todas las personas que nos acompañan el día de hoy que este evento ha sido grabado y estará disponible en las redes sociales de las organizaciones convocantes muy pronto. Muchas gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Damos por terminado el evento.